Que Dios les bendiga, hermanos. Yo espero en Dios que se encuentren bien. Hoy día quiero compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo número 25. Vamos a leer del versículo 14 hasta el 30. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola se nos hace una comparación de lo que es el reino de los cielos. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Hace una comparación de lo que es el reino de los cielos con esta parábola. Lo primero que notamos es que habla de un hombre que se va lejos. Este hombre representa a Cristo Jesús, quien se fue de esta tierra, pero prometió que iba a volver. Dice que se fue lejos, ya que no sabemos nosotros ni la hora ni el día en que Él vendrá, pero sí sabemos que Él va a regresar. Él ha entregado bienes a cada uno de nosotros. Él ha entregado dones a cada uno de nosotros. Esto representa los talentos que este hombre les da a sus siervos. Dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Los talentos de que nos habla la Biblia aquí eran monedas o medida de monedas griegas. Esto era una cantidad que Él les da a cada uno, una cantidad de dinero para que lo administren. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio solamente 1. Y dice que se fue lejos. Nosotros representamos estos siervos en la parábola. Nosotros somos aquellos siervos a quien se nos ha entregado diferentes cantidades de talentos, de dones
espirituales, de ministerios y de oportunidades que el Señor ha entregado en nuestras manos. Dios ha puesto en nosotros diferentes dones. No todos tenemos lo mismo. Dios nos ha dado algo especial, algo único para cada uno de nosotros en diferentes medidas. La palabra dice que Él les dio de acuerdo a su capacidad. Quiere decir que lo que Dios deposita en nosotros lo hace de acuerdo a lo que nosotros somos capaces de hacer. Él en ningún momento nos pone una carga más pesada de lo que podemos nosotros soportar, sino que Él nos da de acuerdo como nosotros podemos trabajarlo. Por lo cual nosotros podemos usar estos talentos, estos dones, estos ministerios y las oportunidades que el Señor nos da para glorificar su nombre. Es importante entonces recordar que los bienes que Dios nos ha dado a nosotros, los dones o las capacidades, los talentos que Él ha depositado en nosotros, no nos pertenecen a nosotros, sino que simplemente nosotros administramos aquello que es de Dios. Él lo ha puesto en nuestras manos para que lo administremos, pero un día tendremos que nosotros dar cuenta de lo que hemos hecho de esto. En el versículo número 16 y 17 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Notemos que el Señor no les dice a los siervos lo que debían hacer con ello. En otras palabras, el Señor no les da un plano de cómo deberían de trabajarlo. Sin embargo, Él se los encomienda en sus manos, de acuerdo a sus capacidades, y les da la responsabilidad de que lo trabajen. Él no les dice cómo hacerlo, pero sí les da la capacidad. Ellos ya tenían la capacidad de trabajar la cantidad que Él les había entregado. De igual manera que cuando Dios nos deposita en nosotros responsabilidades, cuando Él nos da dones, cuando Él nos da talentos, cuando Él nos da ministerios, el Señor no nos indica precisamente lo que debemos de hacer. Sin embargo, Él sí nos capacita para que nosotros lo podamos trabajar. La palabra dice que Él bendice la obra de nuestras manos, de manera que todo lo que nosotros hacemos para honrar el nombre del Señor, Él lo va a prosperar y lo va a bendecir, porque nosotros estamos trabajando aquello que Él nos dio. Así como a estos siervos se les da algo propio, se les da algo único a cada uno, dependiendo su capacidad, así Dios nos ha dado algo especial, algo único a cada uno de nosotros. Dios no nos da lo mismo a todos. La capacidad que tú tienes no es la misma que me dio a mí. Los dones que tú tienes no son los mismos. Los ministerios no son los mismos. Sin embargo, todos son dados por el mismo Dios, por el mismo Espíritu. Quiere decir que cada uno de nosotros ha recibido algo único y especial, de lo cual Dios ha trazado para nuestras vidas, lo cual Dios ha diseñado especialmente para cada uno de nosotros. Aunque lo que Dios da a cada uno de nosotros es diferente para cada persona, todo ayuda para el bien del reino de Dios, todo ayuda para glorificarle a Él. A veces nosotros nos enfocamos más en lo que tienen los demás. Muchas veces miramos los talentos o los dones o los ministerios que tienen otras personas y nos parecen mucho más bonito, nos parece mucho más grande que lo que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros mismos quisiéramos tener lo mismo que tienen otras personas. Quizá quisiéramos cantar igual como cantan otras personas, o muchas veces quisiéramos predicar como predican otras personas. Y llegamos a veces a decir, bueno, si yo tuviera ese mismo talento, si yo tuviera esa misma capacidad,
Si yo tuviera ese mismo don, yo también haría lo mismo que está haciendo esa persona. Pero yo no tengo eso. El problema es que nos estamos enfocando en lo que tienen los demás. Y nosotros en ningún momento podemos imitar lo que ellos tienen, ya que Dios nos ha dado a nosotros algo único, de acuerdo a quienes somos nosotros. Dios nos ha hecho únicos y especiales para Él. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad que Dios nos ha dado. Y todos tenemos diferencias, sin embargo, todos somos creación de Dios. Todos tenemos capacidades de trabajar para su reino de diferentes maneras. Entonces lo que nosotros debemos de buscar es no ser como alguien más o no querer tener lo que alguien más tiene, sino descubrir lo que tenemos en nosotros, descubrir qué es aquello único que Dios me ha dado, cuál es aquella capacidad que Dios ya me ha dado a mí, cuáles son los dones espirituales que Dios ha depositado en mí, cuáles son los talentos y cuáles son las oportunidades que yo tengo para glorificar el nombre del Señor. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida? ¿Qué es aquello que Dios ha encomendado en mis manos para que yo lo pueda trabajar de manera que lo pueda multiplicar, como estos dos siervos primeros que trabajaron los talentos que a ellos se les había dado y lo multiplicaron? ¿Cómo puedo yo trabajar aquello que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo yo glorificar el nombre del Señor ahora mismo? Acompáñenme a 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí la palabra nos dice que a cada uno de nosotros se nos da algo diferente. Sin embargo, cada parte o cada cosa que a nosotros se nos da es importante, es de igual importancia para el cuerpo de Cristo, porque todos nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo Jesús, en el cual Él es la cabeza. Pero nosotros tenemos funciones diferentes. Pero así como un cuerpo humano funciona, donde no todos son dedos, o no todos son ojos, o no todos son boca, o no todos son pies, pero es necesario tener cada una de estas partes, y todas son importantes y todas ayudan para que el cuerpo pueda funcionar de la manera correcta. Así también nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Lo que quiere decir que cada uno de nosotros debemos de trabajar de acuerdo a lo que Dios ha depositado en nosotros. Una mano no puede ser pie, de igual manera que los ojos no pueden ser oídos. Quiere decir que mi deber es descubrir cuáles son los talentos, los dones, las capacidades y los ministerios que Dios ha depositado en mi vida y trabajar de acuerdo a eso. No queriendo yo ser algo diferente, sino que trabajar de acuerdo a lo que Dios ha dado para mí, ya que Él me ha capacitado a mí de acuerdo a lo que me ha dado. Efesios 4:7 dice algo similar. Efesios 4:7.
Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra nos dice lo mismo, que a cada uno de nosotros se nos constituyó algo diferente, pero todo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos necesarios para el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros estamos capacitados para trabajar de una u otra manera para ayudar en la obra de Cristo Jesús. No todos nosotros quizás tengamos la capacidad de predicar, mas sin embargo a algunos se nos ha dado el don de sanidad, de orar por los enfermos, de profetizar, el don de fe. Entonces, hermanos, quiere decir que no todos vamos a hacer lo mismo, pero que todos debemos de trabajar de una u otra manera para glorificar el nombre del Señor, sabiendo que todos nosotros trabajamos juntos como en un cuerpo, con un mismo deseo, con la misma meta de glorificar el nombre del Señor. A cada uno se nos ha dado algo diferente, pero a todos por el mismo Espíritu, nos dice la palabra. Al que le dio 5 talentos, dice que lo negoció y ganó otros 5 talentos encima de ellos. Al que le dio 2 talentos, también dice que fue y lo trabajó y ganó otros 2 sobre ellos. Estos 2 siervos multiplicaron lo que se les había dado. Mas sin embargo, versículo 18 dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al que se le había entregado solamente 1 talento, al que se le había dado menos, dice que él fue y lo escondió, cavó en la tierra y lo enterró. Al que se le había dado menos se supone que era mucho más fácil multiplicarlo. Quiere decir que al que se le dio solamente 1, solamente se esperaba que lo multiplicara por 1 más. Pero al que se le dio 5, no se esperaba que ganara 1 más, sino que 5 más sobre ellos. Pero al que se le dio solamente 1, dice que no lo trabajó, sino que cavó en la tierra y lo escondió. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo número 5, versículo número 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así también vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí la palabra nos dice que nosotros somos la luz del mundo y que no podemos nosotros esconder la luz. Aquí nos dice que cuando alguien tiene una luz, la pone en alto, la pone en el candelero, no la esconde debajo de un almud que es como un contenedor. No se esconde una luz, sino que cuando hay oscuridad y nosotros encendemos una lámpara o una vela, nosotros la ponemos en alto para que alumbre más.
y entre más alto se ponga esta luz, más alumbrará. Y dice, así alumbrará a todos los que están en casa. Eso quiere decir que cuando Dios nos entrega algo, nosotros debemos de ponerlo en alto, de trabajarlo. A cada uno de nosotros Dios nos ha entregado su palabra. A cada uno de nosotros Dios nos ha entregado su gracia. Él dice que nosotros somos la luz del mundo, ya que en este mundo hay oscuridad, incertidumbre, pero nosotros sabemos la verdad de Cristo Jesús. De manera que nosotros no podemos esconder a Cristo Jesús, no podemos esconder su verdad, no podemos esconder su palabra, sino que nosotros debemos de encender esta luz y ponerla en alto, de manera que brille y alumbre a los que están a nuestro alrededor. Lo que esto quiere decir, hermanos, es que nosotros tenemos un deber de hacer reconocer a quién nosotros servimos. Dice de manera, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que así como la luz se pone en alto y alumbra, que nosotros abundemos en buenas obras, para que los hombres puedan ver estas buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Este siervo que se le dio solamente un talento, dice que fue y lo escondió. Él tuvo miedo y lo escondió. ¿Será que nosotros también hemos escondido aquello que Dios nos ha dado? ¿Será que nosotros estamos escondiendo la capacidad que Dios nos ha dado? ¿Será que escondemos el hecho de que servimos a un Dios vivo? ¿O nosotros lo compartimos? ¿O nuestras buenas obras hablan por sí mismas de manera que las demás personas puedan ver esta luz en tu vida? Que las demás personas puedan ver que tú eres diferente a los demás, que tú haces buenas obras, que tú caminas rectamente. ¿Será que los demás podrán ver una luz brillar en tu vida? ¿Será que tú eres esa luz que puede alumbrar a los demás y guiarlos hacia Cristo Jesús? ¿O estamos nosotros escondiendo aquello que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros sentimos a veces un llamado de parte de Dios que nos llama a hacer más, que nos dice, podemos hacer más, ya sea a orar más, a hablar de su palabra, a buscarle más, a servirle a través de algún talento que Él nos ha dado, ya sea en la música o en el predicar o en el profetizar o en el evangelizar, en el enseñar, lo que sea que Él nos ha dado y nosotros lo sentimos en nuestro ser? ¿Será que nosotros lo escondemos como este siervo? ¿O será que nosotros somos como los siervos primero, que lo ponemos a trabajar y a multiplicarlo, sabiendo que un día nosotros tendremos que dar cuenta por aquello que Dios nos ha dado? Notemos que este siervo contesta de una manera muy específica. Versículo 19 al 25 dice: después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. De igual manera, Jesucristo vendrá después de mucho tiempo y nos pedirá cuentas a nosotros. Número 20 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 5 talentos sobre ellos. Número 21 dice que de igual manera, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Número 22 dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Número 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y acá viene la excusa. Número 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este último siervo viene a su señor y cuando es hora de arreglar cuentas, él le dice, Señor, te conocía que eres hombre duro. Yo tuve miedo y lo escondí. Tuve miedo y lo guardé. Lo guardé bien, Señor. Lo guardé muy bien. Aquí tienes lo que es tuyo, igualito como tú me lo dejaste. Lo primero que le dice es, tuve miedo. Pero encima de que le pone la excusa de que tuvo miedo, él culpa al Señor. Él no reconoce que fue su error. Él no le dice, no lo trabajé, tuve miedo, fue mi error, lo siento, Señor. Debí trabajarlo. No, encima de que él le pone la excusa de que tuvo miedo y por eso no lo trabajó, cuando la palabra no dice que él tomando el talento fue y cavó en la tierra y lo escondió, no dice que trató de trabajarlo pero no le fue bien, no dice que intentó hacer algo pero no pudo y después lo escondió, no, dice que lo tomó y lo escondió, lo guardó para cuando su Señor regresara, él se lo entregaría tal y como lo había recibido. Entonces él va y le pone la excusa diciendo, tuve miedo, Señor. Pero culpa al carácter del Señor. Le dice, te conocía que eres un hombre duro. Versículo 26 al 30 dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Segunda de Pedro 3:10 dice lo siguiente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. La palabra nos dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Así como este Señor volvió después de mucho tiempo, dice que llamó a sus siervos para arreglar cuenta de lo que Él les había entregado. Así el Señor también vendrá como ladrón en la noche, sin saber la hora ni el día. Pero de igual manera, Él también nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros de lo que hemos hecho mientras estuvimos en esta tierra. Cuando Él regrese, entonces tendremos que presentarnos delante de Él y dar cuentas de aquello que Él nos entregó. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando Jesucristo venga por nosotros, nos tendremos que presentar delante de su tribunal
Y dice que vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos, ya sea bueno o sea malo. Así como estos siervos dieron cuenta, tanto los que hicieron bueno como el que hizo mal, todos se tuvieron que presentar ante el tribunal, ante el Señor, y dar cuentas de lo que ellos habían hecho. Mi pregunta es, ¿qué cuentas daremos nosotros a nuestro Señor cuando nos presentemos delante de Él? ¿Qué cuentas le daremos nosotros a Cristo cuando Él nos pida y nos llame a cuentas con Él para preguntarnos qué es lo que hemos hecho con aquello que Él nos entregó? En todo esto es necesario reconocer que nosotros solamente podemos hacer todas las cosas a través de Cristo Jesús. Muchos de nosotros diremos, es que yo soy débil o no me siento capaz. Lo bonito de esto, hermanos, es que Dios no espera que nosotros hagamos las cosas solos. Él no espera que nosotros de nuestra propia capacidad vayamos y hagamos las cosas solitos, no, sino que Él es quien nos fortalece. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no decía yo todo lo puedo solo, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él reconocía que solamente a través de la fortaleza de Cristo podemos nosotros hacer todas las cosas. Que fuera de Él nada podemos hacer. Entonces, aunque Él ha dejado en nosotros responsabilidades, dones, de las cuales nosotros tendremos que dar cuentas. Qué maravilloso que Él mismo es quien nos fortalece y nos capacita cuando nosotros aprendemos a ir a su presencia. Cuando nosotros hemos tratado las cosas de nosotros mismos, quizá muchas veces hemos querido hacer más, hemos tratado de hacer más y sentimos que no podemos, sentimos que no somos capaces. Entonces, quiere decir que es necesario que vayamos más a la presencia del Señor. Mateo 11:28 dice, venid a mí, este es Jesús hablando, venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El Señor Jesús nos enseña de que solamente a través de Él podemos tener fortaleza y descanso. Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cansados. La clave aquí es los que estéis trabajados. Cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor y hacemos todo lo que nosotros podemos hacer y trabajamos en aquello que Dios nos ha dado, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a lo que Él ha encomendado en nuestras manos, y trabajamos hasta ya no poder, trabajamos diligentemente, entonces Él dice, venid a mí si estás trabajados y cansados. Dice, yo os haré descansar, en su presencia está el descanso. Cuando nosotros sentimos que ya no podemos más, que no somos capaces, es necesario ir a su presencia, ya que Él promete que Él nos hará descansar, Él nos dará ese descanso que tanto necesitamos y nos va a fortalecer de manera que podamos llevar su yugo. Por eso Él dice, porque mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. Trabajar en la obra del Señor no es difícil. Lo que es difícil es venir a la presencia del Señor, porque la palabra dice que la carne no se somete ni tampoco puede. De manera que si nosotros dejamos que la carne nos guíe, si nosotros nos dejamos llevar por nuestra carne, entonces nosotros no vamos a poder venir a la presencia del Señor. A veces nosotros tenemos que ir en contra de lo que la carne quiere, ir a la presencia del Señor y fortalecer nuestro espíritu. Pablo decía fortalecer vuestro hombre interior, fortalecer nuestro espíritu.
para que entonces encontremos el descanso de Dios. Y allí Él nos ayude a llevar ese yugo, que con la ayuda de Él no es pesada, sino que es fácil y ligera, pero solamente a través de la fortaleza de Dios podemos nosotros cumplir con aquello que Él nos ha dado. En su presencia hay plenitud de gozo. La palabra nos dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Y en otra parte nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué nos quiere decir esto entonces? Si en su presencia hay mucho gozo y el gozo del Señor es mi fortaleza, quiere decir que yo necesito ir a su presencia para llenarme de ese gozo que es mi fortaleza. Yo no puedo tener fortaleza de parte de Dios si yo no voy a su presencia. El ir a la presencia del Señor es la clave para tener la fortaleza que solamente Él nos puede dar. Dios no espera que trabajemos con nuestras propias fuerzas, pero sí espera que vayamos a su presencia, porque ahí es donde Él nos fortalece. Es ahí donde Él nos capacita más, es ahí donde Él nos ayuda a seguir adelante. Él espera que le busquemos en su presencia en oración constante, que nosotros podamos tener una comunión con Él constante, una relación genuina y diaria con Él. Que aprendamos nosotros a estar en su presencia, al buscarle, para así Él fortalecernos y ayudarnos a llevar esta carga que Él nos ha dado. Debemos de trabajar diligentemente en las cosas de Dios, buscarle más cada día, fortalecernos en su presencia y hacer todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que está dentro de nuestra capacidad para trabajar en la obra del Señor, para beneficio de su reino. Que nos preocupemos más por nuestras vidas espirituales, reconociendo que algún día tendremos que presentarnos delante de su presencia y dar cuenta, tanto por lo bueno y lo malo. Qué hermoso será que nos presentemos ante Él y dar cuenta de lo bueno que hemos hecho. Gloria sea al Señor por eso. Que hayamos tenido mucho fruto de lo que Él puso en nuestras manos. Dice que al que tiene, le será dado aún más. Pero al que no tiene, aún lo poquito que tiene le será quitado. Que el Señor nos ayude a acercarnos más a su presencia, que Él nos fortalezca, que nosotros, hermanos, pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que estemos nosotros esperando su venida, no sabiendo el día ni la hora, pero sabiendo que Él vendrá y nos llamará cuentas a cada uno de nosotros en aquel día, así como a estos siervos de la parábola que en esta tarde hemos estudiado. Que el Señor te bendiga, que Él te llene de su Espíritu Santo, que te ilumine todos los días y que te ayude a trabajar en su obra y a que tu luz brille de tal manera que los demás puedan ver tus buenas obras y glorificar el nombre del Señor. Dios te bendiga.